Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1 y versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el capítulo 3 y versículo, vamos a leer desde el versículo 9, y de aclarar, también en Efesios 3 y versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia, dice la escritura, a los principados, y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí en este versículo 11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Esta es nuestra lección, nuestro título de la lección de esta mañana es el propósito eterno de Dios. Y miramos nosotros ahí en la lectura que hicimos en el capítulo 1 y versículo 3, de esas bendiciones que Él ha dado o que están en la iglesia, en Cristo, no fuera de la iglesia, no fuera de Cristo. Las bendiciones espirituales solamente se encuentran en la iglesia. Y aquí el apóstol está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En significa dentro de Cristo, no fuera de Cristo. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Aquellos que han obedecido el Evangelio. Han obedecido, han creído el mensaje, han confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, o hemos confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos arrepentimos y nos bautizamos, y el Señor nos añadió a su iglesia. Entramos en Cristo. Bien, el propósito dice, como en el versículo 11, ¿verdad? Que del capítulo 3, ¿verdad? Que leímos, dice: conforme al propósito eterno, ¿verdad? Quiere decir que desde la eternidad está ese propósito. Sin embargo, a través de las escrituras podemos mirar cómo ya en el hombre, en el mundo, el Señor va desarrollando su plan, ¿verdad? Para que su propósito eterno se cumpla en la iglesia por medio de Cristo, para que podamos ser salvos. Dice el versículo 4 del capítulo 1: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y luego dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de Dios, lo dice la Escritura, está desde la eternidad y se ha manifestado de distintas maneras ese propósito para nosotros. Y luego ya ya en la creación, ¿verdad? Pues el primer
vislumbre, por decirlo así, del desarrollo del propósito de Dios, ¿verdad? Lo miramos en Génesis 3:15, ¿verdad? Después de que el hombre ha caído de la gracia, ha pecado, han sido expulsados del paraíso, el Señor dice en Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dice, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahí está, para muchos, ¿dónde está Cristo allí, verdad? Está hablando de la simiente, ¿verdad? Y está hablando de cómo iba a triunfar a Cristo sobre la serpiente, sobre Satanás, ¿verdad? Y después se sigue desarrollando el propósito eterno de Dios, y luego llegamos allá en Génesis 12 y Jehová Dios habla a Abraham y le dice, capítulo 12, versículos 1, 2 y 3 y 7, salte de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que yo te voy a mostrar, ¿verdad? Pero la parte importante allí que tiene que ver con el propósito es, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En qué consiste esa bendición para todas las familias de la tierra? Bueno, consiste en que tienen perdón de pecados por medio de Jesucristo, y además hay acceso a Dios por medio de nuestro Salvador y mediador Jesucristo. Por eso son benditas en Abraham todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que Dios hace a Abraham para cumplir o para llevar a cabo ese propósito eterno de Dios. Los profetas, ¿verdad? Dice allá en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El propósito eterno de Dios es la salvación del hombre. Y los profetas inquirieron en eso, ¿verdad? Dice, escudriñando en qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces miramos aquí cómo esos profetas hablaron de esos sufrimientos que iba a tener el Señor, ¿verdad? Pero ellos querían saber en qué tiempo y en qué persona, ¿verdad? Dice el versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, es decir, para la iglesia, para los cristianos. Pedro está escribiendo a la iglesia allá en el Ponto, en el Bitinia, ¿verdad? La iglesia que se encontraba formada por los expatriados, ¿verdad? Dice, para nosotros administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, y luego dice, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Entonces, miramos nosotros que a pesar de que ellos los ángeles están delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Los ángeles contemplan todas las perfecciones de Dios, pero aprenden a conocerles mejor por la iglesia,
Esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Es decir, por la redención de una raza caída que manifiesta más ampliamente la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Y ese es el propósito eterno, ¿verdad?, que está en las Escrituras desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Pero miremos algunas cosas que están de ese propósito en el Antiguo Testamento. Bueno, por supuesto hay muchas cosas que se mencionan acerca de este propósito para salvar al hombre, ¿verdad? Pero, bueno, para salvar al hombre alguien tenía que pagar las culpas o la culpa del pecado, ¿verdad? Pero el hombre nunca lo iba a hacer por sí mismo. Y por esto, entonces, el profeta Isaías, allá en el capítulo 53 y versículo 11, nos dice, prácticamente todo el capítulo 53 hasta el versículo 10, está hablando de los sacrificios de Cristo, que lo presenta el profeta como un cordero, ¿verdad?, como que lo llevan al matadero y que no abre su boca, que no reclama, que no se defiende, ¿verdad? Y dice el versículo 7, ¿verdad?, que llevó él nuestros dolores y nuestros pecados, ¿verdad? Y luego en el versículo 11 dice que Dios encontró en ese sacrificio la satisfacción para que ya no se hicieran más sacrificios. Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es decir, y allí Dios, ¿verdad?, hablando o por medio del profeta, está diciendo su propósito que se va a cumplir con nuestro Señor Jesucristo, quien va a llevar todas nuestras iniquidades. Porque los pecados, las iniquidades, nos separaban a nosotros que ya hemos obedecido el Evangelio de Dios. Pero el pecado, las iniquidades siguen separando al hombre a la persona que no ha obedecido el Evangelio. Así que es necesario que estos pecados sean removidos, y son removidos por el sacrificio que hace nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí en el versículo 11, ¿verdad?, llevará nuestras iniquidades. Está hablando el profeta unos 700 años antes de que Jesucristo viniera a este mundo, ¿verdad? En el propósito de eterno de Dios, ¿verdad?, bueno, encontramos también la resurrección de Cristo en el Salmo 16, versículos del 8 hasta el versículo 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, cuando el Señor edificó su iglesia, él habla acerca de el Señor, ¿verdad?, que no quedó. Dice allí en el versículo 26, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dice el versículo 26, no el 26, desde el versículo 29,
Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y luego sigue el apóstol Pedro predicando allí a ese grupo inmenso de judíos del exilio y de ahí de Palestina, que escucharon el evangelio y como 3,000 obedecieron, se arrepintieron y fueron bautizados. Y el versículo 47 de Hechos 2 dice: y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. El propósito eterno, ¿verdad?, también se ve en la iglesia profetizada. Isaías capítulo 2, versículos del 1 adelante, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, es decir, el tiempo mesiánico. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Recordamos nosotros allá al Señor Jesucristo un primer día de la semana antes de ascender a los cielos, cuando le preguntan los discípulos, los apóstoles: ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y Hechos 1 y versículo 8 en adelante, ¿verdad? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones en que el Señor ha puesto todo en su sola potestad. Y luego viene el plan: mas me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que está diciendo el profeta Isaías, ¿verdad?, allá en la lectura que acabamos de leer. Ahí dice: y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Cuál es la palabra de Jehová? Es el evangelio. Ese evangelio que llegó a nosotros por muchos hermanos, bueno, por un hermano en una plática, y luego después clases y hermanos que trabajaron con cada uno de nosotros, probablemente, ¿verdad?, hasta que decidimos obedecer el evangelio, confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, aceptando su divinidad, arrepintiéndonos y siendo bautizados, siendo sumergidos, siendo sepultados en agua. Otro acto en el cual miramos el propósito eterno que estaba allá en Daniel, el capítulo 2 y versículo 44, ¿verdad?, cuando habla de ese reino que no sería quitado y que permanecería para siempre. Dice el versículo 44, después de entender la profecía, ¿verdad?, dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuál reino es ese? Es el reino de la iglesia. Este es el reino, es lo que el Señor vino a edificar allá en Jerusalén, en aquel Pentecostés,
después de la Pascua en la que él murió, y él allí edificó su iglesia o instauró su reino. El reino y la iglesia son sinónimos, es lo mismo, es lo mismo. Ahí lo podemos ver allí en Mateo 16, versículo 18, ¿verdad? Ok, entonces miramos que el propósito eterno está en el Antiguo Testamento desarrollándose paulatinamente. Hay muchos textos, ¿verdad?, que no vamos a leer, por supuesto, ¿verdad?, pero podemos, cuando leamos las Escrituras, miremos aquello que tiene que ver con el propósito eterno de Dios. En el Nuevo Testamento, bueno, encontramos allá en Mateo capítulo 1, ¿verdad? Y leemos allí que Dios o un ángel, ¿verdad?, se aparece o se le revela a José, el esposo de María, ¿verdad?, cuando él la ve que está esperando un bebé. Todavía no se ha consumado su matrimonio con ella y él la quiere dejar secretamente, y se le aparece un ángel, dice el versículo 20 y Mateo 1, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito eterno de Dios, salvar a los suyos de los pecados. Es decir, que puedan ellos que podamos regresar, o que podamos estar siempre delante de la presencia de Dios. Gálatas 4:4, leemos allí: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces allí miramos cómo Pablo les dice esto a los Gálatas, ¿verdad? Les escribe esto para saber que se cumplió o se empieza a cumplir el propósito eterno, ¿verdad? Ya no estaba una promesa como la que había sido dada a Abraham, o años más atrás, cuando habla Dios por medio de Moisés, diciendo acerca de las descendencias, ¿verdad?, que una le heriría en el calcañar, pero otra le heriría en la cabeza. Y esto se empieza a cumplir, ya está más cerquitas cuando Jesús nace en este mundo, ¿verdad? Y por eso dice el apóstol: cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Verdad? ¿El tiempo de quién? El tiempo de Dios, para que se cumpliera, para que se llevara a cabo o se desarrollara lo que Dios había designado. Por eso cuando Jesús va a empezar su ministerio, y que lo empieza como a los 30 años, ¿verdad?, dice allá en Lucas capítulo 3, versículo 19, ¿verdad?, cuando y siendo Jesús como de 30 años comenzó su ministerio, hijo que se creía, y luego empieza a hablar de la genealogía. Siendo Jesús como de 30 años inició su ministerio, pero para iniciar su ministerio él tenía que pasar antes por el bautismo de Juan el Bautista. No que necesitara Jesús el bautismo. Recordemos nosotros que era para perdón de pecados el bautismo de Juan el Bautista. Y cuando Jesús va con él, Jesús le dice Juan: no puede ser esto, ¿verdad? Dice allí en el versículo 14 del capítulo 3 de Mateo: y mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí.
Pero Jesús le dice, deja para que toda justicia de Dios se cumpla. Es decir, para que toda la palabra de Dios se cumpla. Cristo cumplió toda la palabra de Dios. Así que cuando Él va a ser bautizado, antes Juan el Bautista lo señala y le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Entonces, el pueblo de Israel, ¿verdad?, había salido de la esclavitud de Egipto, ¿verdad?, sacrificando un cordero y embadurnando la sangre de ese cordero en el dintel y en los postes de las casas. Y así el heridor no entró a las casas donde había esa señal de la sangre y salieron y vivieron. No así en las casas de los egipcios. Bueno, Cristo, Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús vino, ¿verdad?, como ya lo leímos ahí en Isaías 53 y versículo 7, ¿verdad?, todo el capítulo, pero en el versículo 7 dice, para llevar los pecados de muchos. Cristo muere, ¿verdad?, Cristo muere en lugar nuestro, ¿verdad?, y nos hace justicia delante de Dios. Cuando leemos en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, y escribe el apóstol, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para hacernos justicia de Dios en él. Entonces, nosotros cuando el hombre acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios, cree su mensaje, cree el Evangelio, se arrepiente, se bautiza, cumplimos, ¿verdad?, en Cristo toda la ley, porque Él la cumple por nosotros. Por eso dice allá, nosotros morimos con Cristo, por eso dice Pablo a los romanos en el capítulo 6, o no sabéis, versículo 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces morimos con Cristo en la cruz cuando somos bautizados. Y el Señor salió de la tumba y ascendió a los cielos. Cuando somos bautizados, nosotros salimos del agua a vida nueva. A vida nueva. Y dice el apóstol Pablo, he aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En la carta que Pablo escribe a Tito, ¿verdad?, tenemos la esperanza de la vida eterna. Dice el Tito capítulo 1 y versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Desde antes del principio de los siglos, es decir, desde la eternidad. Desde la eternidad. Así que tenemos esa esperanza, pero la llevamos o la cumplimos cuando estamos en Jesucristo. Efesios capítulo 3, versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que este es nuestro tema, el propósito eterno. Como tercer asunto, tenemos cómo puedes ser tú, si no eres aún parte del propósito eterno de Dios. ¿Cómo puedes serlo? Como lo fuimos nosotros. Oímos el Evangelio. Y después de que lo leíamos y que nos explicaban o que preguntábamos, y no quedábamos, bueno, estoy hablando de mí, no quedaba
a lo mejor satisfecho con la respuesta de aquel maestro o de aquel predicador y mira estos textos y vamos a, como que se va abriendo nuestra mente a la palabra de Dios, así como se abría la palabra de Dios a aquellos dos discípulos que iban a Emaús, bajaban de Jerusalén y apareció el Señor con ellos y les empezó a hablar, ¿verdad? Y ¿por qué están tristes? Les pregunta ahí Jesús, Lucas capítulo 24, ¿verdad? Y versículos como de 17 en delante, ¿verdad? Por ahí. Dice, no, ¿eres tú el único extranjero que no sabe de las cosas que han sucedido? ¿Qué cosas? De Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Y luego él dice, les empieza a hablar de las Escrituras. Y cuando él se revela, cuando él se descubre ante ellos, lo conocen y luego se desaparece de ellos. Y ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Y así sucedió con nosotros, ¿verdad? De una manera, los hermanos y hermanas también que colaboraron con cada uno de nosotros para hablarnos del Evangelio, y ya lo creímos el Evangelio. Pero creer el Evangelio, aceptar que es la palabra de Dios, no nos salva. Tampoco nos salva aceptar la divinidad de Jesús. Sí, Jesús es el Hijo de Dios. Mucha gente hoy dice, Jesús es un gran hombre, es el Hijo de Dios, pero es un gran hombre, un gran maestro, un hombre que hizo muchos milagros, pero hasta allí. Pero eso no salva al hombre, no nos salva, ¿verdad? Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios no nos salva, ¿verdad? Hacer oraciones no nos salva tampoco. Necesitamos arrepentimiento. Dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 13 y versículo 3 y versículo 5, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. Cuando el apóstol Pablo llegó y predicó en Atenas, cuando fue llevado al Areópago, y cuando termina la predicación, capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 30 y 31, ¿verdad? Dice, escribe Lucas, ¿verdad? Escribe Lucas la predicación del apóstol Pablo. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón con haberle levantado de los muertos. Entonces, necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? Aceptamos el Evangelio, lo creímos, confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos arrepentimos, pero necesitamos, al arrepentirnos, morimos al pecado, necesitamos ser sepultados en las aguas del bautismo. El bautismo, la palabra bautismo viene de baptisma, una palabra griega, ¿verdad?, que significa sepultura, sumergir, meter en el agua, ¿verdad?, en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque el bautismo es como una sepultura. Lo leímos ahorita hace unos momentos en Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados, dice, escribe el apóstol Pablo, juntamente con él para muerte por el bautismo. Entonces, ¿cómo puedes ser parte tú del propósito eterno de Dios si aún no lo eres? Bueno, oír el Evangelio, porque del oír viene la fe, creerlo, ¿verdad?, creer ese mensaje, creer que son palabras de Dios, arrepentirnos, habiendo confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, bautizándonos. Y Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si tú quieres ser salvo es el propósito eterno de Dios. Ser salvo es lo que
Dios no quiere que nadie perezca, pero el que Dios quiera que nadie perezca no significa que va a suceder así. Para que tú no perezcas, necesitas arrepentirte, confesar a Jesucristo, bautizarte. El Señor nos añade a su iglesia cuando somos bautizados. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 5 y versículo 11, escribe el apóstol, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así que si tú no estás en su Hijo, en Jesucristo, no tienes vida eterna. La predicación, la exposición de la palabra es la invitación, pero cantamos un himno. Himno 249. Primera, cuarta y última estrofa. Primera, cuarta y última estrofa. 249. Cantemos. Voy a la tierra de Canaán, donde el alma vivirá. Tinieblas ya no existirán, donde el alma vivirá. Ahí no habrá ni quien llorar. Todo es amor y el alma vivirá. Morir es solo un dormido, el alma vivirá. Su eternidad me hará feliz, el alma vivirá. Ahí no habrá ni quien llorar. Todo es amor y el alma vivirá. A esa hermosa tierra voy, donde el alma vivirá. Por ella lo que tengo doy, el alma vivirá. Ahí no habrá ni quien llorar. Todo es amor y el alma vivirá. Vamos a orarnos. Eterno y amado Padre Celestial, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Seguimos dándote gracias, Padre. Siempre dándote gracias por tu grandeza, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Porque, Señor, tenemos el conocimiento de tu palabra. Tenemos tu palabra a nuestra disposición que tú has mandado, que tú has guardado, Señor, y que tú has dado esa palabra para que toda la humanidad, Padre Celestial, pueda indagarse qué es lo que se necesita hacer para venir a tu presencia, para tener comunión contigo, para ser restaurado a esa comunión que se perdió aquel día que el pecado entró en el jardín de Edén. Pero tú, Padre, con tu propósito eterno, Señor, ya anticipado en tu mente, Señor, de preparar un rescate para el humano, para el hombre, para poder otra vez gozar de tener comunión contigo. Gracias, Señor, porque se ha logrado por medio de tu Hijo amado, que fue propuesto desde antes de la eternidad, cumplido en su tiempo adecuado, Padre Celestial. Él vino y nació y vivió y murió por nosotros. Ahora, Padre Celestial, por medio de Él nos llamas a la luz, nos llamas de las tinieblas, que salgamos de esas tinieblas a tu luz admirable, siendo un pueblo adquirido por tu Hijo amado, una nación santa, un linaje escogido, Padre Celestial, con un propósito de anunciar las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas. La iglesia tiene una obra que hacer mientras que esté aquí en la tierra, tu reino, Padre Celestial, de anunciar esas virtudes a un mundo que vive en oscuridad, a un mundo que necio no desea conocer las cosas que tú quieres que conozcamos, pero por medio de tu palabra y por hombres dedicados. Gracias por tus apóstoles que llevaron a cabo la misión, aquella gran misión, y la pasaron también a la iglesia. Ayúdenos, Padre, como siervos tuyos, de no olvidar que tenemos ese trabajo, que estemos ocupados en las cosas tuyas, Padre Celestial, de anunciar tu evangelio, y así, Señor, poder llevar muchos a la gloria. Perdona nuestras faltas, Señor, y en esta mañana salemos de aquí, Padre Celestial, de este edificio. Vamos a servir, vamos a declarar, vamos a vivir, vamos a gozarnos constantemente a pesar de las luchas que han de venir, pero estando en ti, Señor, tenemos todas las bendiciones celestiales, espirituales, en tu Hijo amado. Gracias por su amor, tu amor, Padre Celestial, y ayúdanos, Señor, nunca olvidar esto. Perdona nuestras faltas, Padre Celestial, bendícenos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo te lo pidamos. Amén. Amén.